y se puede todo muy bien. Muy bien, y vamos a la palabra. Usted sabe que estamos en la serie de las iglesias del Apocalipsis. Y yo le decía el domingo pasado, ¿por qué estamos revisándolos? Porque realmente yo veo que a veces mucha gente dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué? Porque realmente de cada uno de los mensajes que le manda el Señor a las iglesias, acuérdese que Apocalipsis es un libro profético. O sea, profecía no es alguien que se pare aquí y le diga su futuro. No, no, no. La profecía está en las Escrituras. Y Apocalipsis es el libro profético por excelencia para nosotros los que estamos en la gracia, en el nuevo pacto. Y si el Señor nos está avisando proféticamente lo que sucedía en esas 7 iglesias, es porque coincide o nos ayuda proféticamente a no caer en eso, o a no ser así, o las cosas positivas sí tomarlas y las negativas procurar no caer ahí. Por eso es necesario y es bueno revisarlo. Y usted ha visto, porque ya hoy es la última, usted ha visto que en las 6 iglesias que ya revisamos, en todo hay enseñanza para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Fíjese, y lo repetí también el domingo pasado. Iba a poner examen, pero algunos me dieron chance de estudiar. Me pidieron chance para estudiar. En Éfeso, vimos que todos tenemos que procurar tener a Jesús como nuestro primer amor. Esa es la enseñanza principal. En Esmirna nos enseña que tenemos que ser fieles a Jesús. Y fíjese qué interesante, porque si realmente lo ponemos como primer amor, pues claro que vamos a ser fieles a Jesús, pero nos lo vuelve a decir el Señor, fieles a Jesús. No a los pastores, no a las iglesias, no a las doctrinas, fieles a Jesús. Pérgamo nos dice que nos tenemos que comprometer. Tiatira nos habla y nos dice que no toleremos el pecado. Que no toleremos el pecado. ¿Y a poco no me va usted a dejar mentir? ¿A poco no se da cuenta cómo hay iglesias muy llenas y se toleran una infinidad de pecados? Sobre todo adulterio, pornografía, que póngale ahí una lista. Y se tolera. ¿Por qué? Porque no se habla de ello, no se habla directamente. Entonces, Sardis nos habla que es tiempo de arrepentirnos. Y veíamos la 6ª iglesia, que es Filadelfia, y Filadelfia nos hablaba de tener ese amor fraternal. Por eso es Filadelfia, de filos. Y hasta ahorita de las 6 que vimos, Filadelfia era la mejor, ¿verdad? Por decirlo así, la que menos problema tenía. Hoy nos toca hablar de la iglesia de Laodicea, así se llama. No es la Odisea, es Laodicea. El domingo pasado yo pedí un mapa. Quiero preguntar si está listo ese mapa. No, ok. Búsquemelo. El mapa de las 7 iglesias para que se ubiquen. Todas las 7 iglesias están en lo que hoy conocemos como Turquía. Es Asia Menor. Entonces dice la palabra, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí, fíjese cómo se describe el Señor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, esta porción. Y sabemos, Señor, que nos ayudarás a ponerla en práctica, quedará en nuestra mente, en nuestro corazón, para enriquecernos en tu palabra y poder caminar haciendo tu palabra. Te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes, porque yo sé que tienes un propósito grande en cada uno de ellos y los estás fortaleciendo cada día más. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. La Odisea. Esta ciudad era una ciudad muy interesante y era una ciudad muy reconocida en la antigüedad por tres cosas. ¡Ah, ahí está el mapa! ¡Híjole! ¡Bravo! Acuérdense que empezamos con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, y luego ya acá nos quedamos en hoy la Odisea. Ahí está. Todo esto es lo que hoy se conoce. Si lo ven en un mapa moderno, esto es lo que hoy es Turquía. Gracias. Good job. Esta ciudad o esta iglesia se reconocía por tres cosas. Está a unos 45 millas al sureste de Filadelfia, sureste de Filadelfia, unas 45 millas aprox. Y era una ciudad conocida por ser una especie, de aquel entonces obviamente toda proporción guardada, de ser una especie de industria financiera, un Wall Street de aquel entonces. Ahí era donde se llevaban a cabo los intercambios financieros, monetarios. Era una ciudad pudiente. Ahí se manejaba la bolsa de valores de aquel entonces. Ahí iban, invertían en sus portafolios, etcétera, etcétera. Ellos tenían una especie de banca y obviamente era un lugar que creció mucho económicamente. Era un buen lugar, era una ciudad cosmopolita y rica, hagan de cuenta Parral, de aquel entonces. Estaba chida, rica y cosmopolita como Parral. Era también conocida por su industria textil. O sea, era como Wall Street, pero también era reconocida por sus desfiles de moda. Era como, ¿cómo se llama esa ciudad de Italia que es muy famosa? Milán, exacto. Era una combinación entre Wall Street y Milán, porque también vestían a la moda. Era un distrito elegante, donde vendían prendas finas, grandes marcas, puro Louis Vuitton, y Dolce Gabbana, Donna Karan, puro así. Gucci, Huitzilopochtli, todo. Puras marcas esas. No, ya ve que uno aquí al pasito y se compra unos Gucci, pero son Huitzilopochtli. O sea, era un lugar donde la gente acudía a hacer compras. Iban y compraban los regalos de Navidad ahí. Ahí hacían el Buen Fin. Bueno, ya me volteó a ver feo la pastora. Además, fíjese, era como Wall Street, era como Milán, pero además tenían una industria médica y farmacéutica. Suiza, casi como los hospitales de Dinamarca.
O sea, tenían todo ese desarrollo. O sea, de las 6 ciudades que hemos revisado, las 6 iglesias, esta tenía un desarrollo tremendo en esos aspectos. Obviamente, como le dije, con toda proporción guardada, ¿verdad? De la época. Y es bien interesante porque a esas 3 cualidades que tenía esta ciudad es a lo que se refiere esta porción de Apocalipsis. Dice, lo vamos a revisar. Dice en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús aquí se está presentando como el amén. Y usted tiene que saber que cuando nosotros decimos amén, nos referimos, o lo que queremos decir es que así sea. Pero también significa así es, o sea, una afirmación de que así es. Por eso el Señor nos dice que Él es el que es, por eso es el gran yo soy, por eso dice soy el amén. Soy ese, así soy Él. Pero también podemos entenderlo que se refiere a que Él es el único que tiene la palabra final. Por eso decimos lo que Él dice y todos decimos amén, ¿verdad? Que así sea, así es. No importa que alguien más haga alguna otra comentario, que diga cualquier otra cosa o que le diga a usted alguna palabra, siempre la palabra final va a ser de Dios, del amén, del así es. Y obviamente también se declara como el creador. Hay algunos niños que están platicando, los voy a separar de su lugar. Me va a entrar la vestidura de maestro y los voy a separar del lugar. Así que se declara como el creador. Después de que Él se presenta, empieza obviamente a hablarle ya directamente a la iglesia. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? El problema es la tibieza, que son tibios. O sea que si vamos a hacer un evento de pacto vivo, a ver si voy. Oye, que tenemos cena de matrimonios, no, es que no sé si vaya a poder ir. Igual. O sea, puede ser que usted diga, no quiero ir, no puedo. Está bien. O diga, qué padre, ahí nos vemos. No tibio. Obviamente, si nos metemos más a fondo en el lugar donde estaba sentada esta iglesia, podemos encontrar que se encontraba ahí Aerópolis, y del otro lado había otra ciudad que se llamaba Colosas. Era algo bien interesante porque era un lugar de donde había aguas termales y del otro lugar había aguas frías. Eso también nos lleva a que era un lugar tibio, fíjese. Geográficamente era un lugar tibio o de aguas tibias. De aguas tibias. No sé cuántos grados, pero estaba tibiecito. Usted se ha tomado un café, no que lo compre usted frío o frappé, sino que era calientito y luego se le enfrió. ¿Verdad que no sabe bueno? Un café tibio, si lo pidió calientito y luego ya se le enfrió, no sabe bueno. Bueno, a mí no me gusta. La pastora luego sí dura todo el día tomándoselo, pero a mí no me gusta. No, pero tenía que dar un ejemplo. El Señor dice, no me gusta lo tibio, me molesta, me da náuseas, dice. ¿Y por qué digo que le da náuseas? Porque Él dice que lo va a vomitar. ¿Qué sucede cuando usted le da náuseas? Pues devuelve el estómago, vomita. Entonces, la pregunta ¿es posible que alguna iglesia haga sentir mal a Jesús? Claro que lo es. Claro que
es posible que haga sentir mal a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos sentir mal? Cuando somos tibios. Cuando no nos decidimos. Porque sabemos que el que rechaza a Jesús allá anda. Allá afuera, me refiero allá afuera. Porque también tenemos que recordar y entender que nada más hay dos bandos, ¿eh? No hay término medio. O está con Dios o no está. Entonces, si rechaza usted a Jesús y dice, no, es que no quiero, ok, está bien. Fue frío y se vale. Pero si está aquí, no puede dejarse enfriar. Dejarse enfriar. Porque se convierte en un tibio. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a alejar de la iglesia, de nuestros hermanos, de la oración, de esto, del otro? Nos empezamos a enfriar. Y es cuando dejamos entrar al enemigo. Oye, ¿ya viste que los de Pacto Vivo? No, hombre. Si son bien gachos, no, hombre, esos pastores los hubieras conocido. Si son esto, esto y esto y esto y esto. Empezamos a dejar. ¿Qué, perdón? Así es. Se nos mete el enemigo. ¿Qué dijo Dios? ¿Que no comieras del árbol de la sabiduría? Que no comieras de ningún árbol, le dice, ¿verdad? Que no comieras de ningún árbol. Nos empezamos a escuchar cosas que no son. Dice en el versículo 17, ¿por qué tú dices, yo soy rico? O sea, hay iglesias que dicen así, ¿eh? Bueno, no lo declaran, pero lo saben, ¿verdad? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay varias así. Hay varias así. Pero hay un problema, que hemos adoptado el concepto de éxito del mundo. ¿Se acuerda que aquí hemos mencionado varias veces que los conceptos del mundo no son los mismos que Dios? No es lo mismo que Dios. El concepto del amor no es el mismo concepto que tiene Dios. El concepto de amor de Dios es darnos a nosotros mismos, sacrificarnos a nosotros, tomar nuestra cruz. Ese es el concepto de amor. Es diferente al del mundo. Y así hay otros muchos conceptos. El concepto de éxito para las Escrituras, para el Señor, para Jesucristo, es poder estar con Él. Por eso dice, al que venciere, y ahorita llegamos ahí, es el poder tener una relación con Él. Ese es el éxito. Pero el éxito del mundo es que tengas muchos millones y que puedas tener un buen carro, una buena casa y no tengas necesidad de nada. Ese es el concepto de éxito del mundo. Pero le dice el Señor, me hace sentir mal, te quiero vomitar. No me vea feo, es nomás referencia al pasaje. Estamos midiendo lo espiritual, nuestra relación espiritual, con una medición física o con una medición del mundo. Y eso no debe de ser, esto es una equivocación. No podemos medir lo espiritual con lo que vemos en el mundo. Y termina diciendo, y no sabes que tú eres un desaventurado. ¿Por qué usa esa palabra? Porque en las bienaventuranzas es lo contrario, bienaventurado aquel. En este caso es desaventurado eres. Y no lo sabes, porque eres miserable. Acuérdense que hay mucha gente que tiene dinero, pero son miserables. En mi rancho le dicen codos. Allá por Monterrey, también aquí en Chihuahua hay muchos, hermanos. Eres pobre, porque la pobreza no está en el tener o no tener, la pobreza está acá, mire. Aquí está la pobreza. Exacto, la prosperidad es en el agradecer lo que tenemos y no andar queriendo el jardín de enfrente que está más verde. Eres ciego, le dice, y estás desnudo. Ojo con esto. Y le dice, y eres miserable. Pero mira, cuando le dice, eres miserable, le dice, no importa la cuenta que tengas en el banco, eres pobre. No importa cómo te vistas, estás desnudo.
Y no importa si usas lentes o tienes un buen servicio médico, eres ciego. ¿Se da cuenta que el Señor le está hablando de las tres cualidades de la ciudad? En el banco, financiero, como te vistas, en la industria de la moda, en la apariencia, y en los lentes, medicamento, en la salud. Por eso le dice, eres pobre, ciego y estás desnudo. Pobre, ciego. Lo que él pensaba que lo engrandecía, lo que él pensaba que lo hacía importante. Le dice, no, es que eso que tú estás viendo, para mí no es. No es así. Por eso le hace referencia a estas tres áreas. Nada de lo que piensas es real. Así que hermano, hermana, si alguien le dice a usted, es que si andas batallando por dinero es porque estás en pecado, no haga caso. No es por ahí. Es que si el Señor no te prospera es porque necesitas ver más box. No, tampoco es por ahí. No es así. Y lo digo de esa manera en broma porque en muchos lugares así lo hacen. Condenan y señalan cuestiones físicas que nada tienen que ver con lo espiritual. Ciertamente hay que enderezarnos en lo espiritual, pero mucha gente no sabe ni lo entiende. Y a lo mejor uno puede estar muy bien fundamentado en el Señor y a lo mejor el Señor no está pasando por alguna prueba, alguna situación. No porque estemos fallando delante de Él, sino porque Él nos quiere llevar a un nuevo nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Versículo 18. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí, del Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. Así que, esto es lo que haremos, le está diciendo el Señor. Te voy a hacer entender lo que es ser verdaderamente rico, lo que es ser vestido correctamente. Y voy a abrirte los ojos para que veas realmente lo que tienes que ver. Eso es lo que le está diciendo el Señor. En otras palabras, y en resumen ejecutivo, soy el único que puede darte lo que tú necesitas. Si lo compras de mí, o sea, si vienes a mí, si estás conmigo, no lo que la gente diga, no lo que veas en las redes sociales o en la televisión, ni lo que digan los medios, ni lo que digan las redes, es lo que recibas de mí por medio de mi palabra. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se fija cómo constantemente nos habla de arrepentir, arrepentir, arrepentir? Eso es necesarísimo, muy necesario. Todos tenemos en algún nivel y todos los días o en alguna frecuencia estar constantemente arrepintiéndonos delante del Señor. Porque nosotros no somos perfectos, seguimos siendo carne, seguimos siendo humanos. Nos seguimos enojando en el peri, nos seguimos enojando en las tiendas y nos arrebataron la pantalla porque era el viernes negro. Nos seguimos enojando porque no vienen el miércoles. Nos seguimos enojando por todo. Entonces todos los días nos tenemos que arrepentir. De verdad. Entonces es bien importante. Por eso, fíjese, amarres el cinturón, ¿verdad? Bueno, ya se lo dije. Corrijo y disciplino a los que amo. No te das cuenta porque sientes, o esa gente de esta iglesia siente, que era la última coca del desierto. El Señor nos dice, voy a crear algunas situaciones en tu vida que se llaman disciplina para que empieces a corregir.
Vaya, el Señor nos va a traer medidas correctivas a nuestra vida. Te voy a poner en situaciones, fíjese, te voy a poner en situaciones que el dinero no puede comprar. Te voy a poner en situaciones en las que ni siquiera sepas qué vestir o cómo vestir o con qué vestir. Situaciones en las que te des cuenta de tu ceguera, que no estás viendo lo correcto como debe de ser. Eso significa que Él va a traer disciplina a nuestra vida para que podamos corregir todas aquellas cosas que son necesarias en nuestra vida para que el Señor no termine vomitándonos. Así es, pero primero tenemos que entrar en justicia. Por eso primero tenemos que arrepentirnos y luego ya recibimos la misericordia. No es al revés, ni es antes. Por eso cuando venimos al Señor tenemos que confesarlo como nuestro Señor, arrepintiéndonos primeramente de nuestra vida pasada y luego ya le recibimos toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia. Versículo 20. Versículo 20. Espérenme porque aquí. He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una pregunta, ¿cómo vamos a saber o cómo sabemos que estamos escuchando la voz de Jesús? Así es. ¿Cuándo vamos a saber qué es la voz de Jesús? Le voy a dar una idea. Cuando entendemos que algo tenemos que corregir en nuestra vida. Cuando sabemos que algo se tiene que corregir en nuestra vida, porque sabemos que somos culpables, es cuando tenemos y sabemos que estamos escuchando la voz de Jesús. Cuando sabemos que debemos depender, no de lo que tenemos, no de lo que vestimos, no de la medicina, sino que tenemos que depender de una oración. Es ahí cuando sabemos que Dios está hablándonos. Porque todos podemos escuchar el llamado de una puerta. Y que a lo mejor te está hablando por tu nombre el Señor, ¿verdad? Está tocando allá afuera. Juan, ábreme, ya llegué. Pero Juan a lo mejor está viendo la tele o está dormido. Digo, usé Juan porque hay muchos Juanes. Y Carlos también. Entonces, dependemos de una oración. Y sabemos que nos está hablando porque nos está gritando desde la puerta nuestro nombre. Cuando empezamos a entender que estamos en situaciones que necesitamos corregir de nuestra vida, es cuando nos damos cuenta que estamos por salir de alguna situación, que estamos por empezar a vivir una vida diferente. Entonces tenemos que escuchar ese llamado. No haga oídos sordos a lo que el Señor está tratando de decirle. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese qué interesante. Nos está diciendo que si alguno oye su voz y abre, eso significa que el Señor no va a llegar como Pedro por su casa. O sea, Él va a tocar. Él no se va a meter solo, ni va a abrir la puerta para meterse. Nosotros tenemos que escucharle, nosotros tenemos que estar con Él
para poderle abrir la puerta y dejarlo pasar. En otras palabras, ¿quién le va a abrir la puerta? Nosotros. ¿Quién lo va a invitar a pasar? Nosotros. Pero si no lo escuchamos y no abrimos la puerta, no va a pasar. Él te va a dejar saber que está en la puerta, pero Él no la va a forzar para entrar. Él está esperando que tú le abras. Él solo opera, ojo con esto, Él solo opera por invitación. Por eso Él nos dice en su palabra que Él busca que todos y cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento y le recibamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Él está buscando que todos lleguemos a Él. Esa es una voluntad que Él tiene. Pero depende de nuestra oración y de que nosotros lo dejemos entrar para poderlo hacer. Y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Nosotros somos los que tenemos que abrirle y dejarle entrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de oración. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero es una voluntad condicionada a nuestra oración. Él quiere estar ahí y quiere estar con nosotros, pero está esperando que nosotros le demos la entrada. Y lo vamos a hacer por medio de una oración. Él quiere entrar, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ayudar. Ay, híjole. Mire, tenemos que entender que Él conoce todo nuestro desastre. O sea, si usted no lo quiere dejar entrar porque no alzó la casa hoy, no se preocupe, Él ya la vio, Él ya sabe cómo está. Él ya sabe. Aunque usted vaya corriendo y aviente todas las cosas allá atrás de la cama o el closet, Él ya lo había visto. Y estoy hablando de nuestro closet, nuestra casa interna, interior. Él ya sabe todo el mugrero de cosas que andamos pensando. Él ya sabe todas las cosas que andamos haciendo y diciendo. Lo único que necesitamos hacer es decirle, Señor, tienes razón y tengo que dejar de hacer eso. Por eso se llama arrepentirse. Él quiere tener una relación profunda con nosotros, pero tenemos que dejarlo entrar. Versículo 21. Ese niño va a salir buen cantante también. Va a ser adorador también. Trae buen pulmón. Dice versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Así como yo he vencido. Me he sentado con mi Padre en su trono. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿Vencedores de qué? Porque ya ve que en todos lados predican que ya somos unos campeones, vencedores y chiquitumuna la bim bombay. Sí, realmente sí, pero tenemos que seguir venciendo. Tenemos que seguir venciendo. Vencedores así como Jesús venció a Satanás, no permitiendo que el mundo opere sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestras opiniones, sobre cómo llevar nuestra relación con Dios. Porque dejamos entrar un chorro de ideas y de conceptos a nuestra cabeza. Por eso le decía ahorita a la pastora, les decía, que tengamos mucho cuidado con lo que vemos y leemos en las redes, de verdad se los decimos. Vemos cómo se publican muchos reels y frases y de repente se oyen muy empower, ¿verdad? Muy empoderados, pero a veces no tienen fundamento muchos de ellos. Entonces luego andamos ahí con muchas ideas y pájaros en la cabeza y no nos dejan avanzar en una verdadera madurez espiritual. Ahorita precisamente platicaba con un hermano, acaban de subir, y no es publicidad, ¿verdad?
acaban de subir una película de María en Netflix. No la he visto. Entonces me preguntaban que si, cómo estaba, cómo la veía yo. No la he visto. Pero siempre que es algo así de película, acuérdese que pues es industria. Entonces no creo que todo esté apegado al 100% a la Biblia, así que no se deje ir. Digo, la puede ver, pero me refiero a que, hay que tener discernimiento. Sí, claro. Y si hay algo que se le hace raro, háblele a la pastora y pregúntele. No se crea, también a mí. Sí, porque vamos a ser vencedores cuando dejemos de dejar de oír la palabra de Satanás. Acuérdese cómo opera Satanás. Mire, Satanás, y ya lo hemos dicho aquí varias veces, pero lo tengo que repetir. Satanás nos conoce muy bien, conoce nuestra pata de palo, como decían en mi rancho. Satanás sabe de qué pata cojea. Satanás sabe qué es lo que a usted le duele y por dónde lo va a encontrar. Por eso Satanás se reflejó en la serpiente, que dice Génesis que era la más astuta de la creación. Entonces Satanás es astuto porque sabe por dónde le va a llegar. Si usted sabe que no se resiste un tamalito recién hecho, humeante, voy para allá, humeante, huele rico, pero usted está a dieta, Satanás se lo va a poner ahí para que se lo zampe. A mí me pega con los molletes, con el pan dulce, Martín, para cambiarle a los molletes. Si Satanás sabe que usted no se resiste a una llamada de un hermano o una hermana para platicarle el último chisme de Pacto Vivo, ¿qué cree que va a pasar? Hermana, cuéntame porque tengo que orar. Digo, porque luego lo santificamos, ¿verdad? Cuéntame para ponernos a orar. Ay, ahí está 2 horas oyendo, pero no oró, ¿verdad? Señor, amén, gracias. Bendícelos, Señor, como los alimentos, ¿no? O sea, el Señor sabe por dónde le duele. Si el Señor sabe que a usted le duele el fútbol americano, no va a venir a la iglesia porque ahorita a las 3 juegan los San Francisco, ¿qué? Esos 49ers. O que en la tarde a las 7 juegan los indios del Kentucky Fried Chicken. ¿Cómo se llaman esos? Ándale, también Cruz Azul América. O sea, si Satanás sabe que ahí esa es su pata de palo, se lo va a poner ahí para que no vaya a la iglesia. Vámonos pues. ¿Qué le dijo el Satanás? ¿Qué le dijo el Satanás a Jesús? Convierta estas piedras en pan. Jesús estaba hambriento, llevaba 40 días en ayuno. El Espíritu lo había llevado al desierto para que fuera probado. Jesús, créame, en su carnalidad, porque fue 100% hombre, como también es 100% Dios, estaba hambriento y estaba débil. Usted deje de comer 2 días, a ver cómo se siente. Va a andar así con la malilla y no se va a poder ni parar de la cama. 2 días nada más. No se puede. Solamente el Señor lo pudo hacer porque era también Dios. Pero vaya, tenía hambre, de veras tenía hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Hombre, conviértete estas piedras en pan. Entonces, el diablo no le llevó la comida, nomás le metió la idea. ¿Qué le dijo? Arrójate del pináculo, al cabo ya vas a ver salir la nueva peli de Superman y bajas así todo victorioso, que la gente te reconozca quién eres. O sea, quería que Jesús se separara de la voluntad de Dios. Se fija, puras tentaciones de algo que él podía hacer. Jesús tuvo que vencer, él tuvo que luchar porque estaba hambriento, estaba cansado, y no solamente en lo físico, sino estaba cansado también emocionalmente. Y mire, cuando hablamos de espadas, no es para que usted ande cortando gigantes y no. La espada es esto, que Satanás le dice
que convierta esas piedras en pan. ¿Qué dice Efesios que es la espada? La palabra. ¿Cómo le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Esa es la espada, esa es la verdadera espada. No para que usted ande haciendo pentecostaladas ahí cortando a todo el mundo. Esa es la espada. Que aplique la palabra de Dios para situaciones en su vida. Esa es la verdadera espada. Y mire, somos pentecostales, O sea, creemos en el mover del Espíritu, no se asuste. Nomás es una manera de cómo lo llevamos a veces a situaciones que no están en las Escrituras. Jesús tuvo que vencer, Él tuvo que luchar porque estaba hambriento, cansado. Y no solo física, sino emocionalmente. Pero salió victorioso. Salió victorioso. Un cristiano tibio es aquel que no toma una decisión. Es aquel que no se compromete. ¿Se acuerda que hace unos días yo le hablaba de eso? Del problema más grande de los cristianos es que no nos comprometemos y no somos constantes. Y eso aplica en todas las áreas de su vida, Si usted abre una tiendita y no es constante en abrir y respetar los horarios de la tiendita, créame que va a perder clientela. Tenemos que ser constantes. Y el Señor no nos llama a ser religiosos, ojo con esto, sino que nos llama a actuar como cristianos maduros. No importa, hermano, hermana, no importa si nos destapamos y revelamos nuestras imperfecciones delante de Dios, porque Él ya las conoce. Es como le decía ahorita, es como si llega a visitar a su casa y usted quiere esconder todo. El Señor ya lo sabe, el Señor ya lo vio. Debemos de retomar ese camino, debemos de retomar el entrar con el Señor, el buscar su presencia. Porque mire, cuando nosotros empecemos a vivir y a crecer en el Señor de esa manera, vamos a empezar a ver más de Dios en nuestra vida. Por eso en cada una de estas iglesias que repasamos, que hoy cerramos con esta séptima, en todas el Señor nos llama y nos dice: al que venciere, porque todavía tenemos muchas cosas que vencer. No podemos decir: es que ya recibí a Jesús y me tiro en la hamaca. No todo el que carga una Biblia es cristiano, ni todo el que viene a la iglesia es cristiano. Cada quien sabrá su rollo, pero tenemos que comprometernos con Él. Por eso le digo, tenga más discernimiento, porque la única forma de poder entender cómo vive alguien es por sus frutos. Por eso la Escritura nos vuelve a decir: por sus frutos los vas a conocer, los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Pues la manera en que se tratan como matrimonio, la manera que tratan sus hijos, la manera que hablan, se dirigen, saludan, no saludan, la forma en que viven. Por eso yo le digo, y hace poquito compartí unos reels ahí, estoy haciendo mis pininos en TikTok para que me siga, me dé like, comparta. Empecé a hacer mis pininos ahí en TikTok y empecé hablando precisamente de esto: ¿somos discípulos o somos simpatizantes? Y la palabra que diferencia a uno del otro se llama compromiso. Si yo estoy comprometido con el Señor, yo voy a esforzarme en no ser tibio y en buscar hacer la voluntad del Señor. Esforzarme. Yo sé que a lo mejor habrá días que no lo voy a lograr al 100, pero me voy a esforzar. Esa es la diferencia entre ser nada más un simpatizante, me gusta, está chida, la adoración y la alabanza está a todo dar, y verdaderamente querer tener un encuentro con el Señor y ver más de Dios en mi vida. Esa es la diferencia. Cuando hagamos esto, cuando empecemos a verdaderamente comprometernos con el Señor, Él nos va a capacitar, porque no estamos solos, no es por nuestras fuerzas. A medida de que usted se comprometa con el Señor, usted va a sentir como el Señor le va a ayudar y va a empezar usted a ser vencedor sobre todas aquellas cosas que usted tenga que vencer. Cualquiera que sea su pata de palo, usted tiene que resultar
vencedor. Porque mire, Él entrará, si usted le abre la puerta, Él entrará y comerá con nosotros. Y si usted le abre, el diablo ni siquiera se va a querer aparecer por ahí en su vida. Tal vez habrá problemas, pero usted sabe que el diablo ya está vencido. Así que aprendamos, hermanos, aprendamos a poner lo espiritual por encima de lo material. Y aquí aprovecho para decirle una vez más, en esta Navidad no son los regalos, no son las posadas, no son las fiestas, las reuniones. Esta Navidad se trata de Jesús, esta y todas se trata de Jesús. Jesús es la Navidad. Jesús es la Navidad. Así que tenemos que ser más que vencedores. Y como le dijo el Señor a esta iglesia, hermano, te invito a no ser una iglesia pobre. No se refiere al dinero. Te invito a no ser una iglesia ciega. Y no se refiere a no ver. Y te invito a no ser una iglesia desnuda, porque tenemos que estar vestidos con la cobertura y las vestiduras blancas del Señor. Sino que tenemos que ser una iglesia como con Cristo. Toda iglesia tiene que ser vestida como con Cristo. Vaya, en Cristo. Así como también cada uno de nosotros en lo individual. Entre más de cada uno de nosotros nos comprometamos y entremos en justicia con el Señor, más vamos a ver del Señor, no solamente en su vida, sino también aquí en la iglesia. Así que yo lo invito a que se comprometa con el Señor. Están tocando, ¿no lo oye? Están tocando, escuche. No los músicos allá afuera. El Señor está a tu puerta, así que levántate y ábrele, porque el Señor está esperando entrar en tu vida, en tu corazón, porque el Señor está buscando cenar contigo, encontrarse contigo, y esta Navidad es el mejor momento para que lo dejes entrar, para que empieces una nueva relación, para que verdaderamente te comprometas con Él, así como Él quiere comprometerse contigo. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque has tenido, Señor, Señor, ese amor inagotable con cada uno de nosotros, porque en todo momento buscas que todos y cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento para poder tener un encuentro más cercano, para que podamos tener una relación más fuerte unos con otros y contigo. Te damos gracias, Señor, porque te has esforzado y no te has cansado de insistir en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy te damos gloria, hoy te damos gracias, Señor, y sabemos que todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.